Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley de empleo. Les informo que los grupos parlamentarios Republicano y Plural han solicitado la votación de este proyecto de ley. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Buenos días de nuevo. Comparezco ante esta Cámara para presentar el proyecto de ley de empleo, una norma laboral de singular importancia, pues el empleo de calidad es sin duda el imprescindible sustrato para la recuperación y el futuro de nuestras empresas y de nuestro país. Es un texto que plasma el compromiso de las administraciones públicas, de las empresas, de los sindicatos y de las entidades públicas y privadas con la transformación económica y social que nos demanda nuestra ciudadanía en un contexto, como saben, complejo, marcado por una pandemia y ahora por la injusta guerra de Putin en el corazón de Europa. Hablamos, señorías, de trabajos y trayectorias profesionales dignas. Esa es la senda que marca la reforma laboral del año 21 y los compromisos adquiridos ante la Unión Europea en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que completan ahora la renovación de las políticas activas de empleo y del Sistema Nacional de Empleo que consagra esta ley. El presente texto no es solamente una ley de empleo, es una ley de empleo digno, fruto de estudios académicos e institucionales en los que han participado reputados investigadores e investigadoras de diferentes ramas científicas a las que hoy aquí, en tribuna, quiero darles las gracias por su colaboración. Un agradecimiento que quiero extender a los interlocutores sociales y a las comunidades autónomas que han aportado experiencia y el compromiso al diseño de este código de conducta que regirá la intermediación y la mejora de la calidad del empleo. Paso a exponer los principios básicos en los que se fundamenta este nuevo proyecto de ley. El primer principio que atraviesa esta ley de empleo es la centralidad del concepto de empleabilidad. Durante demasiado tiempo hemos tenido unas políticas de empleo estrechas, con perspectivas cortoplacistas, que aspiraban meramente a solucionar situaciones puntuales. En esta norma, señorías, la empleabilidad tiene una dimensión mayor y un horizonte muy claro: la configuración de carreras profesionales plenas y dinámicas. No se trata, como en el pasado, de facilitar cursillos de corta duración. La ambición es mayor, alcanza a personas empleadas y desempleadas y otorga especial atención a los procesos de crisis y de recolocación. También conecta, por supuesto, con las empresas, con sus necesidades y con sus expectativas. Las crisis de empresa y las políticas de recolocación son, como saben, parte esencial de la reforma laboral del 21, cuyos mecanismos de formación para el empleo encuentran su complemento imprescindible en esta ley. Una ley que contempla al destinatario de las actuaciones de los servicios de empleo como un sujeto dinámico, tratando el empleo y el desempleo no como episodios aislados, sino como parte de la trayectoria profesional y vital de las personas. Desde la perspectiva de la formación, se configuran interesantes mecanismos de colaboración con entidades educativas, empresariales y con todos los sujetos que puedan favorecer una integración laboral estable y de calidad, sean estos públicos o sean privados. Una formación en técnicas, habilidades y en capacidad de adaptación y de aprendizaje, particularmente en el ámbito de la comunicación y de las competencias digitales. Pero el elemento clave en esta ley es la configuración como servicios garantizados de itinerarios individualizados y personalizados. Hemos hablado mucho en esta Cámara sobre esto. Teníamos un informe de la AIREF que nunca se cumplía y también teníamos
las reflexiones de la propia Comisión Europea de las razones por las que España no estaba bien situado en las políticas activas de empleo. Pues bien, esto lo corrige esta norma. Este acompañamiento personal, imprescindible para que las políticas de empleo sean eficaces, va a ser realidad por fin en nuestro país. Insisto, tal y como nos señalaba la AIREF y también la propia Unión Europea. La ley describe con detalle el alcance de estos itinerarios y, lo que es más importante, establece mecanismos para que estos sean reales, configurando un contexto en el que exista personal orientador suficiente y adecuadamente formado. De esto también hemos hablado mucho en esta Cámara. El segundo principio que inspira la ley es la reconfiguración de las instituciones y de los sujetos que intervienen en el Sistema Nacional de Empleo. En torno a estos nuevos sujetos se instaura una nueva gobernanza que ha de ser más coordinada, más realista y eficiente. El punto más relevante de esta nueva gobernanza es la creación de la Agencia Española de Empleo, resultado, como saben, de la transformación y modernización de la actual SEPE, que estará al frente de las nuevas dinámicas de las políticas de empleo. La nueva agencia posibilitará una administración pública en materia de empleo más eficaz y funcional, basada en el cumplimiento de objetivos y en la evaluación de resultados, lo que supondrá un mejor y más eficiente servicio público. Como saben, con esta nueva agencia no solamente la modernizamos, la flexibilizamos, sino que podrán entablar convenios con las comunidades autónomas y también podremos incorporar recomendaciones como las que se formulan en el seno de la propia Unión Europea, y esto es una auténtica novedad. Esta agencia se desarrollará en un nuevo contexto de relaciones institucionales con las comunidades autónomas, respetando absolutamente las competencias de ellas y, por supuesto, el mandato constitucional, que seguirá funcionando en torno a la conferencia sectorial, pero que sí tendrá instrumentos de coordinación y actuación conjunta reforzados en torno a dos instrumentos. El primero de ellos, la estrategia cuatrienal de apoyo activo al empleo y el plan anual para el fomento del empleo digno. Pero uno de los aspectos que más relevancia adquiere la nueva ley de empleo es el papel que se otorga a las entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo, tanto entidades locales como entidades colaboradoras privadas. Es una colaboración que desciende a la realidad del empleo en nuestro país, al lugar concreto donde se genera el trabajo y donde se crean las redes de empleabilidad. Como siempre les digo, no tiene nada que ver el modelo productivo de una comarca gallega del interior que una atlántica o Castilla-La Mancha con Euskadi o Valencia con Andalucía, y por tanto es clave que ajustemos las medidas de empleabilidad a las realidades concretas de cada uno de los lugares de nuestro país. Acudir a la ciudad, al pueblo, al barrio, no solo tiene un efecto de mejora de la gestión, sino también la revitalización de los territorios, lo que en el ámbito rural puede tener, creemos, que un efecto decisivo. Hay otro elemento de coordinación capital en la presente ley que aporta unidad al sistema y que asegura derechos plenos en el ámbito de la empleabilidad. Como les he dicho, el catálogo de servicios garantizados y la cartera de servicios. Los servicios de empleo, con sus nuevos objetivos y finalidades, se formulan ahora como verdaderos servicios subjetivos y, por eso, forman parte del catálogo de servicios. Por ejemplo, como he dicho, perfiles individualizados, tutorización continuada, el derecho al asesoramiento también para el autoempleo o el derecho a la intermediación efectiva y que sea eficaz. El catálogo es un elemento de coordinación, pero es sobre todo un factor importantísimo de compromiso con la calidad de los servicios públicos de empleo. Este catálogo de servicios garantizados, señorías, es una expresión de coherencia, coordinación y compromiso de una ley que se nutre de la realidad y de la voluntad decidida de transformar las políticas de empleo en nuestro país.
El tercer principio de la Ley de Empleo es la transformación de los mecanismos de intermediación en la vía de la accesibilidad y de la eficiencia. El elemento clave en la nueva dimensión de la intermediación laboral es el sistema público integrado de información de los servicios de empleo, una completa red de información integrada por la Agencia Española de Empleo, los servicios de empleo de las comunidades autónomas, las agencias privadas de colocación y las entidades colaboradoras. Este sistema integrado servirá para romper las barreras territoriales y posibilitará que el portal único de empleo funcione con una gran agilidad, lo que permitirá que se equipare en su formato digitalizado y en su alcance a los portales más conocidos de búsqueda de empleo. Esto tiene que ver, como saben, con la obligación de que se comuniquen las vacantes al Servicio Público de Empleo, fueren donde fueren, en cualquier lugar de nuestro país. Señorías, la mejora de la intermediación y, en especial, de la intermediación de los servicios públicos de empleo es un reto ineludible. De ahí que esta ley sea innovadora también a la hora de establecer la comunicación de vacantes, como les dije, por parte de las empresas, pero en convertir servicios públicos de empleo eficaces y al servicio de las personas trabajadoras y de las empresas, que es otro de los grandes objetivos que tiene esta ley. Otro aspecto fundamental es el papel que esta ley otorga a los servicios de intermediación en el caso de actividades de recolocación en procesos de reestructuración empresarial. Los momentos de reestructuración empresarial son momentos, como saben, de gran trascendencia y la ley configura un marco de actuaciones de recolocación de gran intensidad en el que pueden intervenir múltiples sujetos, configurando derechos y garantías específicos que asegurarán la máxima eficiencia de los mecanismos de reciclaje y también de recolocación. El cuarto principio que sustenta esta ley es el de la igualdad y el respeto a los derechos fundamentales. Todo el texto ofrece una mirada transversal de género que combate en todas sus actuaciones brechas y estereotipos. La Ley de Empleo es plenamente consciente de la importancia de los servicios de empleo para luchar contra la segregación por razón de género y establece para ello, como compromiso de actuación, la progresiva eliminación de los trabajos feminizados y masculinizados, así como su dispar valoración. Lo he dicho en mi anterior intervención, la igualdad es el proyecto más ambicioso de una sociedad y, por eso, esta ley se articula frente a todas las discriminaciones, no solo por razón de género, sino también por razón de edad, de discapacidad, la orientación sexual o de la etnia. Se configuran como posibles beneficiarios de actuaciones prioritarias colectivos de migrantes, beneficiarios de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, personas en situación de exclusión social o el colectivo de personas que han abandonado los servicios de empleo. También son colectivos prioritarios las víctimas del terrorismo o, déjenme que os destaque especialmente, las personas mayores de 45 años. Nuestro país no puede permitirse el lujo de prescindir de ellas justamente cuando alcanzan probablemente el mejor nivel de profesionalidad. Ya anuncié en esta misma Cámara este pasado lunes que serán objeto de especial atención en la labor del Ministerio de Trabajo y Economía Social y también en el marco del diálogo social con los agentes sociales. Una ley que quiere actuar como motor de la igualdad real y efectiva en nuestro país. Y, finalmente, el quinto y último principio al que quiero hacer referencia son los sistemas de evaluación de las políticas, actuaciones y objetivos, así como los compromisos de esta ley. La evaluación correcta de las políticas de empleo ha sido uno de los grandes elementos ausentes en anteriores legislaciones en torno a esta materia. La presente Ley de Empleo no solo establece un rotundo compromiso con la evaluación, sino que establece obligaciones concretas de evaluación para todas y cada una de las actuaciones que contempla. La evaluación de las políticas de empleo dejará de ser una cuestión secundaria y formará parte natural de todas las medidas que se adopten. Concluyo, señorías.
La nueva Ley de Empleo que hoy traigo a su consideración es fruto de una nueva mirada sobre la empleabilidad, pero sobre todo lo es sobre el eje de una transformación estructural de las políticas activas de empleo en nuestro país. Políticas activas porque toman la iniciativa, porque combaten la resignación, porque trascienden soluciones caducas que simplemente parcheaban los periodos de desocupación y se empeñan en generar auténticas oportunidades de empleo. Políticas activas porque se adaptan a un tiempo en el que la digitalización de nuestras vidas es una realidad y en el que los modelos productivos y su relación con los territorios han cambiado definitivamente. Vamos a contar con una agencia española de empleo que modernizará su estructura y digitalizará sus herramientas y contenidos para ganar en rapidez, agilidad y flexibilidad. El objetivo es muy claro y no atañe solamente a las personas, como he dicho ya, desempleadas. Atañe también a las personas con empleo, implicadas en procesos de cambio o de reinvención profesional. Esta ley pone en primer plano la formación y tiende puentes con administraciones, empresas y entidades público-privadas para alcanzar ese gran objetivo que es el empleo y la contratación. Lo hacemos con un diálogo explícito y enriquecedor entre todos los actores de este proceso, en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad, conectando la oferta con la demanda de empleo de la mano de las entidades locales. Recuerden que era una de las críticas que se nos hacía desde la Unión Europea y también en las consideraciones de la AIREF, sencillamente porque son las más implicadas en el día a día de las personas, con formación continua, con seguimientos y tutorías personalizadas y, como les he indicado, con un sistema de evaluación y de auditorías anuales que permitirán implementar todos los procesos, herramientas y soluciones aplicadas a la mejora de la empleabilidad. Les pido su apoyo, señorías, a un proyecto de ley que lleva en su interior el esfuerzo colectivo de nuestra sociedad por vencer la incertidumbre y el desánimo. Es una ley que no se resigna, que restaura la confianza en las soluciones al empleo y que nos demuestra que entre todas y todos podemos alcanzar más y mejores trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución al citado proyecto de ley. Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Ministra, si me lo permiten, pues antes de entrar en materia les voy a manifestar así algo en un tono coloquial. ¿Cómo huele a presupuestos? ¿Cómo huele a presupuestos? Y se lo digo porque asistimos a cómo algunos grupos parlamentarios comienzan ya a replegarse y a retirar iniciativas parlamentarias contrarias al Gobierno. Y esa es la cara A del asunto, pero la que nos gustaría conocer es la otra, la oscura, la que no se ve. ¿A cambio de qué, señores del PNV? Han retirado su enmienda a la totalidad a esta ley del desempleo, porque esto es una ley del desempleo, a cambio de una veintena de enmiendas, como dice la prensa, o a cambio de algo más. ¿Cuánto nos va a costar al resto de los españoles mantener sus privilegios y sus singularidades? Como ven, con el Gobierno de Pedro Sánchez en España gobiernan las minorías, por un puñado de votos que les mantenga artificiosamente unos meses más en la Moncloa. Pues nada nuevo con el PNV. Señorías del PP, fíjense. Bien, en cuanto al proyecto de ley que se nos presenta, a nuestro modo de ver, ya empieza mal, porque trae el título equivocado, pues de su lectura inferimos que es una ley del desempleo, que regula el paro y las administraciones públicas que lo gestionarán. Sin embargo, no percibimos en absoluto medidas que realmente ambicionen generar empleo estable y de calidad, con propuestas claras y concisas, siendo esta la cuestión prioritaria y nuclear en España. Nuestra enmienda a la totalidad del proyecto de ley
que imagino se habrán leído, ¿o no? Se presenta como una denuncia al espíritu político y filosófico de una iniciativa sectaria e ideológica que rebatimos en nuestro texto con argumentos. Mire, su proyecto de ley se conforma un entramado normativo que va dirigido a una arquitectura administrativa que gestione el desempleo, frente a lo que se cabría esperar de una ley de empleo que promocionase el crecimiento del trabajo de calidad. El texto se limita a presentar políticas activas de empleo insuficientes en un nuevo marco de instituciones para regularlas y que generarán más ineficiencias, duplicidades administrativas y mayor gasto público innecesario. Y en este escenario, la perversa ideología del Gobierno de España impregna el conjunto del cuerpo normativo planteado, en el que la discriminación entre los españoles es la protagonista del modelo laboral que plantea. Mientras, el texto no maneja ni una sola medida que genere crecimiento del mercado de trabajo ni mejoras en la protección de los trabajadores españoles. El análisis de las carencias y deficiencias del mercado laboral es vago e impreciso, al tiempo que no propone soluciones de calado que brinden respuestas en el largo plazo. Sin embargo, ya vemos a diario cómo la ministra se aplaude a sí misma por lo bien que, según ella, está funcionando el mercado laboral gracias a su pseudo-reforma. Pues con darle un poco de tinte y maquillaje, rebautizando los contratos de trabajo, presume de un mercado laboral estable en el que se multiplican los contratos indefinidos. Claro, señora ministra, usted ha prohibido hacer contratos temporales y los ha penalizado. Es decir, que usted estimula la contratación indefinida a golpe de sanción, con lo cual no favorece los contratos a largo plazo, sino que castiga la contratación temporal. El estímulo, por tanto, que usted ofrece a la contratación indefinida es una sanción a la otra contratación. De modo que, por lógica, pues las empresas huyen de la penalización. Es una cuestión de supervivencia y de lógica. No hace falta ser muy inteligente para llegar a esa conclusión, señora ministra. El miedo y el temor a sus sanciones son el único estímulo que usted ofrece a las empresas para llevar a cabo contratos indefinidos. Y así actúa usted en lugar de promover el clima propicio basado en la seguridad jurídica a largo plazo e incentivos reales a la contratación estable. Es decir, este Gobierno, en vez de premiar la excelencia, castiga la desobediencia a sus imposiciones, de manual de comunismo. En este sentido, las empresas, como usted sabe, se ven obligadas, sí o sí, a esos contratos denominados indefinidos, lo que no supone que se vayan a extender en el tiempo ni que sean estables. Porque, como bien sabe usted, las empresas, si no pueden asumir los costes, además de ajustar el consumo de energía, también ajustan las plantillas mediante despidos, desgraciadamente. Usted sabe lo que ha subido la factura de la luz, los insumos, el precio de las materias, el combustible. No, usted no lo sabe porque vive en su mundo de fantasía. Me gustaría saber si sabe usted el dolor que supone para cualquier autónomo o para cualquier pyme despedir a un trabajador. Pues no, a lo mejor no tiene ni idea porque como nunca ha contratado a ninguno, pues tampoco sabe lo que supone despedirlo. Por tanto, no hemos de fijarnos en el nombre del contrato en sí, sino que la duración real y efectiva del mismo sea a largo plazo. Y mire, le invito a que haga usted ese análisis y nos lo traiga un día aquí a la Cámara con una comparecencia. ¿Cuál es la duración real de los contratos indefinidos en media que se han firmado a partir de su reforma laboral? Pero los indefinidos de verdad, no esos fijos discontinuos de los que usted habla, que existen ya hace décadas, que no los ha inventado usted, señora ministra. Un fijo discontinuo es un contrato temporal acumulado en el año, nada más. Mire, usted no deja de hacerse trampas al solitario. Tráiganos esa estadística y comprobará la realidad de la estabilidad del mercado laboral en España. Y mire, se lo voy a adelantar. Ante la imposibilidad, como he dicho, de hacer contratos temporales para satisfacer necesidades temporales, algunas empresas recurren a esa contratación indefinida, pero días antes de que acabe el periodo de prueba, prescinden del trabajador sin tener que asumir ninguna indemnización. El número de personas que causa baja por no superar ese periodo de prueba se ha multiplicado, se lo dije hace 2 semanas ya, por 9 con respecto al año pasado, antes de que entrara en vigor su reforma. El periodo de prueba dura, en función de los puestos, entre 2 y 6 meses. Y desde julio de 2021 hasta julio de 2022, esa causa para el cese de contrato se ha incrementado en más de un 900%.
También vamos a destacar el aumento general de los despidos por causas objetivas en el 234,7%, bajas voluntarias 258 e involuntarias 320,9%. A usted que le gustan los datos para que se los vaya estudiando. Mire, de modo que a mayor abundamiento y como no podría ser de otra forma, esta ley que hoy enmendamos va en su línea de creación de más organismos públicos que generarán duplicidades administrativas, más gasto público innecesario, en momentos en los que los españoles no llegan a fin de mes. Y, cómo no, la ideología de género desbocada, con una fracturación del mercado laboral en lo que ustedes llaman colectivos, etiquetando a los trabajadores por un solo rasgo, que curiosamente casi siempre coincide con el sexo o la orientación sexual. Es que no sé qué obsesión tienen ustedes con esto, de verdad, es que ya resulta cansino y enfermizo. Mire, nosotros decimos no a la introducción de criterios de género en la legislación laboral, no al seguidismo acrítico de las posiciones de la Agenda 2030 en aras de una supuesta nueva sociedad que ni es nueva ni es sociedad. En tanto, pretende enfatizar las diferencias de quienes son iguales en la asunción de derechos, responsabilidades y libertades. Mire, las personas somos personas y todas tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos atendiendo a esa condición de personas. Los mismos derechos para acceder a un puesto de trabajo, para acceder a la educación, para acceder a la sanidad, independientemente de nuestro sexo, de nuestras creencias, de nuestra raza, y ya reza así en nuestra Constitución. Por tanto, su ley es claramente discriminatoria, porque en lugar de garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a un puesto de trabajo, lo que hace es priorizar a unos sobre otros en función de si determinados rasgos o características de unas personas a usted le gustan más o menos que otras. Es decir, políticas del enfrentamiento. Eso que usted llama inclusión, en realidad es exclusión de la esfera de sus políticas a una parte de la sociedad. Cambie el concepto de inclusión por igualdad de oportunidades y le irá bastante mejor a los españoles. Y es que la realidad del desempleo que usted pretende gestionar con esta ley absurda, mire, así lo han dicho algunos de los sindicatos que usted tiene a sueldo en su ministerio. Fíjese si se da mala la ley, que hasta ellos se han quejado. Como decía, los datos del paro en España y en lo que debería usted incidir, por ejemplo, las personas mayores de 45 años, que sí, que las ha mencionado usted antes, y los jóvenes, que puedan encontrar un trabajo estable y de calidad con una remuneración acorde a su cualificación digna y que les permita a los primeros mantener una vida laboral suficiente hasta la edad de jubilación y a nuestros jóvenes labrarse un futuro. Por cierto, se desprende de la ley que para usted los jóvenes extutelados, fundamentalmente extranjeros, tienen prioridad sobre el resto. Otra inclusión excluyente más, ¿verdad? Mire, un sindicato X de los suyos, como digo, denuncia que las personas en paro de larga duración continúan viviendo un drama en nuestro país. Personas que rondan 1,5 millones, que llevan más de un año buscando empleo, mientras que más de 600.000 llevan más de 4 años. Una cifra alarmante. Para este sindicato, la solución a este drama social pasa por mejorar una ley de empleo insuficiente y que se ha aprobado sin diálogo social, mediante el impulso de políticas activas de empleo que sean más eficaces, que se adapten a la realidad específica de cada persona y que logren una rápida reinserción laboral, pues las personas paradas de larga duración, sin posibilidades de hace tiempo de obtener un empleo, se ven atrapadas, como saben, en una espiral que, además de comprometer su supervivencia económica, daña su salud mental y, por tanto, merma su papel en la sociedad y su dignidad. Pero ustedes, dale que te pego al género, que es lo que les va. Mire, el proyecto de ley no pone en el foco la igualdad de los españoles y ni siquiera lo pretende. Son estos sectores, como acabo de decir, jóvenes y mayores de 45 años, los que merecerían la atención prioritaria de un Gobierno responsable y verdaderamente ceñido a atender las necesidades de quien tiene más dificultades para encontrar un trabajo. La regulación de una materia tan trascendental como el empleo precisa de seriedad, imparcialidad y sentido de Estado para poder llevarse a cabo en las condiciones adecuadas. Asimismo, requiere de ambición, de ilusión y voluntad para despojarnos de ese paro estructural que padecemos en España, alimentado por un sistema que se ha dejado llevar por las veleidades ideológicas de la izquierda,
contrarias al esfuerzo, la meritocracia, al trabajo duro y a la progresión material. Y deben ser valores como el esfuerzo, el mérito y la innovación los que abanderen el empleo digno, teniendo como metas permitir un correcto desarrollo de la iniciativa empresarial al tiempo que se fortalece la protección de los trabajadores y correlativamente de las familias españolas mediante la estabilidad y calidad de los puestos de trabajo. Termino. Pero hay esperanza y pronto los españoles podrán decidir su futuro y lo harán con sentido de la responsabilidad, porque en España, como en Europa, es el tiempo de los patriotas. Muchas gracias. Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Guitarte Jimeno. Señor presidente, señora ministra, señorías, nosotros apoyaremos la tramitación de este proyecto de ley, al que presentaremos, no obstante, enmiendas para que integre la perspectiva de las áreas despobladas, así como sus problemas de empleo y las dificultades para generar y atraer talento. De este proyecto de ley nos preocupan muchas cuestiones, pero quiero destacar dos. De un lado, la imperiosa necesidad de que el Servicio Público de Empleo salga de la rutina y funcione con niveles de excelencia, para que las personas que están en paro puedan encontrar un camino de asesoramiento, de formación y, sobre todo, un puesto de trabajo. Es imprescindible que las políticas activas de empleo conecten con la realidad de la calle. Por otro lado, nos preocupa su proyección sobre los territorios de la España vaciada. Las dificultades para encontrar empleo y la falta de oportunidades laborales marcan el día a día de muchas personas que viven en el medio rural y en las provincias despobladas. Aunque hay contrastes entre unas comunidades autónomas y provincias, en un cierto número de municipios rurales, curiosamente, las tasas de paro son bajas, sí, pero es que en esos casos hay muy pocos demandantes de empleo porque sencillamente se han marchado. La existencia de empleo y de oportunidades laborales es el mejor recurso para revertir la despoblación. Pero en la actualidad, en estas provincias, escasean ambos, tanto el empleo de calidad como las oportunidades, en especial para las mujeres, mientras que la emigración de los jóvenes formados, la pérdida de talento, es un rasgo propio de la España vaciada. Por lo tanto, generar oportunidades de empleo para las personas que residen en las áreas despobladas y contribuir a cerrar esta brecha de empleabilidad que se abre entre las posibilidades de las grandes ciudades y las dificultades de las áreas despobladas debería ser un objetivo prioritario de las políticas de empleo que impregna el conjunto del proyecto de la ley. Buena parte de los territorios de la España vaciada requiere una atención prioritaria en políticas de empleo, en línea con el artículo 1 del proyecto de ley, que propone contribuir a la creación de empleo y reducción del desempleo, mejorar la empleabilidad, reducir las brechas estructurales de género e impulsar la cohesión social y territorial. Y también en línea con el artículo 53, que en su punto 3 indica que, con carácter general, las políticas activas de empleo promoverán el empleo de calidad, la contratación indefinida y a jornada completa, los salarios dignos, así como la movilidad geográfica hacia zonas rurales despobladas o en riesgo de despoblación. Ese, señora ministra, es el camino que hay que explorar para que el mecanismo de garantía rural esté presente en todo el contenido de este importante texto legislativo. Por ello, durante la tramitación, presentaremos enmiendas con el fin de que estos objetivos queden recogidos en el articulado de la ley de manera adecuada y alcancen a las políticas activas de empleo en su dimensión local y al contenido de los planes anuales para el fomento de empleo. E igualmente esté también contemplada en los objetivos de los servicios y programas que gestionará la Agencia Española de Empleo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Orama González Moro.
Gracias, señor presidente. Señora ministra, señorías, no hay ninguna duda de que en materia de empleo España tiene asignaturas pendientes que han lastrado y lastran el progreso de la sociedad. El cambio tecnológico, la modificación del actual catálogo de ocupaciones y oficios, exige a todas las instituciones públicas y privadas invertir y asumir el reto del acompañamiento y la recualificación personalizada de nuestra fuerza de trabajo. Se precisa de una profunda reforma del mercado laboral, un cambio radical en las políticas de empleo. Por ello, nosotros no podemos decir otra cosa que ya era hora. Sin embargo, anuncio ya que registraremos enmiendas al texto porque una vez más se olvida de las singularidades de Canarias, empezando por los cabildos insulares, con amplias competencias transferidas de la comunidad autónoma, que juegan y han jugado históricamente un papel determinante en el desarrollo socioeconómico de cada una de las islas, por lo que exigiremos que sean tenidos en cuenta como agentes que son promotores e impulsores de la formación y ocupación vinculada a las características y demandas particulares de cada uno de los territorios insulares. El papel de los cabildos, su participación en el desarrollo de políticas activas de empleo debe estar definida en la nueva ley. Las dinámicas de empleo en las islas son sustancialmente particulares y frágiles a cualquier incertidumbre económica. La lejanía, la fragmentación, el limitado y protegido territorio reducen las posibilidades de desarrollo y reducen la especialización a pocos sectores posibles y sostenibles. Los territorios RUP tienen por ello consideraciones especiales económicas y fiscales que tratan de combatir las altas cifras de desempleo y pobreza en todas esas regiones europeas. Pediremos, por tanto, que la Estrategia Española de Activación para el Empleo tenga en cuenta las particularidades de los archipiélagos y cuente con estrategias específicas que respondan a su singularidad. Y debo confesarle que mi mayor sorpresa ha sido descubrir que aquí sigan sin enterarse que el Plan Integral de Empleo de Canarias no es una herramienta graciable ni caprichosa, que responde a la necesidad de un territorio insular ultraperiférico con medidas diferenciadas que permitan a su población acercarse en igualdad a las oportunidades al territorio continental, motivo porque el Canarias cuenta con un régimen económico y fiscal diferenciado que ha cumplido ya 50 años y es de obligado cumplimiento. Nuestro REF establece la obligación de establecer medidas dirigidas a la disminución de altas tasas de paro estructural de una comunidad singular. El PIEC debe estar garantizado, no cabe la expresión podrá participar, tratándose de un derecho de los canarios y canarias recogido en su estatuto y en su REF. Y esto es innegociable. Es innegociable porque hasta ahora la actual ministra y el actual Gobierno ha cumplido, pero en determinados momentos pues no se cumplió. Y esto no es un tema que tenemos que dar las gracias, es un tema de derecho de los canarios. Y hay que tenerlo garantizado para el futuro, como estuvo en la anterior ley de empleo, en la condición de región ultraperiférica de Canarias y reconocido además también en el Tratado Europeo y en las políticas europeas de empleo. Por todo ello, nosotros vamos a presentar esas enmiendas a este proyecto de ley y estamos barajando, porque creemos que tiene peso la enmienda del PNV, nuestro voto a lo largo del resto de la mañana. Muchas gracias, señor presidente. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, eguerdi on guztioi. Yo voy a dividir la intervención en dos partes. La primera voy a referirme a la enmienda de totalidad que ha presentado la extrema derecha y la segunda hablaré de los propios contenidos de la Ley de Empleo. Con respecto a la primera, les haré una confesión, seguramente no soy el único, pero sucede que en muchos pasajes de los debates que se dan en las largas sesiones de este Congreso, a uno lo que aquí oye o lo que lee en los textos pues le evoca a otras situaciones, a otros momentos o incluso a otras realidades y se establecen paralelismos. Yo estos días que vengo oyendo hablar tanto de la hora de los patriotas o del tiempo de los patriotas, no puedo olvidar
nunca a François Pignon y la cena de los idiotas. Son curiosidades que pasan. Y lo mismo me pasa cuando he visto este texto. Cuando he leído este texto, porque yo lo he leído, no podía sino imaginar que quien había escrito esto era Adenoid Hinkel y que lo hacía desde su trono en Tomonia y que lo hacía dentro del papel que jugaba en la película El gran dictador de Charles Chaplin. Pero he podido constatar algo más. En este texto han decidido exorcizar todos sus demonios, regurgitar sus más bajas pasiones y al final presentarnos un texto, una miscelánea, que recoge todas las teorías QAnon, las teorías del Tea Party, incluso las teorías más extrañas de Europa, para poder así hablar del globalismo, de la Agenda 2030 y, cómo no, de la teoría del gran reemplazo. Porque eso es, en definitiva, el texto de enmienda a la totalidad que se nos presenta. Por ir a algunos pasajes del mismo, pues se nos dice que el texto es ideológico. Y claro, las señorías de la extrema derecha no tienen ideología. Son almas cándidas que buscan el bienestar de todos y todas únicamente. No hay ideología detrás de la extrema derecha. Pero además, para más INRI, utilizan a un pensador, Roger Scruton, que no es sino el fundador de The Salisbury Review y que no es sino quien acusó a Margaret Thatcher de ser demasiado progresista, de que había que ser más conservador. Pero claro, no tiene ideología la extrema derecha. Y ya, yendo a más en el texto, se extrañan y casi se ofenden de que en esta Cámara, con bastante elemento de recurrencia, se les señale que sus discursos son xenófobos y son machistas. Pero si uno ve el texto que han presentado, pues se encuentra perlas como esta, de donde la ley dice que hay que establecer objetivos para favorecer la integración social de las personas migrantes, que parece algo razonable. Ellos confieren que se está priorizando a los jóvenes extranjeros por encima de los españoles. Pero no son xenófobos. Pero van más allá. En la página 10 dicen que es necesaria una regulación de la inmigración para que sea legal, ordenada y según las necesidades del mercado laboral. Son piezas, no son personas, parece. Pero más allá. Utilizan la palabra ordenada. Y otra vez, en la evocación a otras realidades, pues uno se acuerda de cuando los nazis y los neonazis y los racistas decían que los negros tenían que estar en África y los europeos en Europa, pero que ellos no eran racistas, eran ordenados. Pues esa es un poco su realidad. Y cuando hablan del machismo les pasa parecido, porque hacen una cosa curiosísima, que es agarrar el artículo 35 de la Constitución española para darle la vuelta y para invertir la carga de la prueba. Y entonces dicen que como en ese artículo, aparte de señalar el derecho y el deber del trabajo de todos los ciudadanos del Estado español, también se dice que no tiene que haber discriminación por razón de sexo, cualquier política de acción positiva que se haga es en sí mismo una discriminación y, por tanto, incumple la Constitución. Delirio mayor es difícil encontrarlo. Es verdad que en el texto intentan mostrar una cierta empatía o comprensión hacia la clase trabajadora y hablan de la libertad de relación entre empresarios y trabajadores que parece que se está dando ahora, que se lo pregunten a los condenados en Sison de la CNT por esa relación tan amable y tan cordial entre empresarios y trabajadores. Pero dicen más cosas. Dicen que hay que buscar empleos estables, duraderos y de calidad. Y para eso se les ocurre, también en la página 10 de su iniciativa, la reducción de las cotizaciones sociales de los empresarios, no de los trabajadores, que supongo que tendrán salarios más bajos que los empresarios. No, que sean los empresarios quienes no coticen a la Seguridad Social, que luego ya veremos qué cobran los trabajadores cuando vayan al desempleo. Probablemente esto va en sintonía con lo que sus amiguitos de Italia, los de la señora Meloni, están planteando estos mismos días, que es retirar la renta de garantía, que es el equivalente al ingreso mínimo vital o a la renta de garantía de ingresos de la CAP, para las personas que en Italia lo disfrutan. Todo comprensión para la clase trabajadora. Y van más allá. Hablan de la cultura del esfuerzo, la meritocracia, el trabajo duro y la progresión material. Y si antes he dicho al inicio que todas estas cosas a mí me evocan a pasajes de la historia o a pasajes de otras realidades, no negaré que esto también me lo ha hecho, porque al final hablar de trabajo duro, progresión material, meritocracia y esfuerzo se parece bastante seguramente a lo que quienes pusieron el Arbeit macht frei en Auschwitz querían señalar, aquello del trabajo os hará libres. En definitiva, quieren poner todo patas arriba, o pretenden con su iniciativa poner todo patas arriba, como ya hizo el inspirador de la quien parece que va a gobernar Italia. Realmente, el único que acabó patas arriba en esa ocasión fue él en una gasolinera de Milán. Pero me centro ya en la propia ley de empleo. La propia ley de empleo plantea diferentes elementos y yo quiero señalar solo algunos porque me quedan escasos 2 minutos. Habla de las políticas activas de empleo y nos parece bien, pero siguen faltando las políticas pasivas. Sigue faltando que se haga caso al mandato de la sociedad vasca, al mandato del Parlamento vasco, por ejemplo, con una moción del 2017 a iniciativa de Euskal Herria Bildu. Ha habido más iniciativas del propio Gobierno vasco y de otras, pero por coger esta misma del 2017 que instaba al Gobierno del Estado a transferir las políticas pasivas de empleo.
Esto lo propuso Euskal Herria Bildu, pero lo apoyaron el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y Unidas Podemos. Luego, no tendría que ser difícil que aquí se pudiera dar ese paso, dado cuáles son las fuerzas que conforman el Gobierno. Hablan también de la eficacia de los servicios públicos y de empleo y de dotarles de más recursos humanos y materiales. Y está bien, y estamos de acuerdo. Creo que es bueno que se sepa que en el Estado español el ratio de trabajador de los servicios públicos de empleo para cada demandante de empleo es de un trabajador para 330 personas. En el Reino Unido es de 1 para 22 personas, en Alemania de 1 para 47 personas, en Francia de 1 para 66 personas. Hay mucho trabajo, por tanto, que hacer. Se habla del empleo de calidad y de la colocación adecuada y nos parece bien porque es importante no penalizar a los parados que no aceptan cualquier oferta a cualquier precio, obviando el salario mínimo profesional y obviando la distancia que tienen que recorrer. No hay que olvidar que la necesidad obliga a aceptar ofertas de empleo que no son decentes. Y lo que hay que hacer es no obligar a los trabajadores, sino protegerles. Porque esa es Señoría, debe ir finalizando. Sí, termino ya, porque esa es la verdadera realidad, la de la lacra. Y habla también de la igualdad de oportunidades y nos parece bien. Creemos que hay que hablar también de la corresponsabilidad en el trabajo. Cuidados, todas estas cosas que he señalado las meteremos en enmiendas y termino con una cuestión. En esta Cámara también muchas veces oímos hablar que con el diálogo social todo, sin el diálogo social nada. Y parece que quienes a veces votamos en contra de cosas que no vienen avaladas por el diálogo social nos situamos enfrente de la realidad de la clase trabajadora. Yo hoy voy a votar esto, creo que no cuenta con el apoyo del diálogo social y creo que estoy haciendo un favor al conjunto de la clase trabajadora. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco y AJPNV tiene la palabra el señor Barandiarán Benito. Bien. Eguerdión, buenos días nuevamente a todos, señoras y señores diputados, señor presidente. Dice la exposición de motivos de este Real Decreto Ley que se impulsa como consecuencia del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objeto es impulsar, en el marco del diálogo social, la reforma en el mercado laboral, adecuarlo a la realidad y necesidades actuales, corregir sus debilidades y con la finalidad de reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la dualidad, mejorar el capital humano y modernizar la negociación colectiva y aumentar con ello la eficacia y eficiencia en las políticas públicas de empleo. Por eso, dentro de estas propuestas se incluye la de potenciar los instrumentos del Sistema Nacional de Empleo y las políticas activas de empleo, y también la gobernanza del sistema, así como reforzar o implementar las actuaciones previstas en el Plan de Políticas Activas de Empleo. Entendemos en ese sentido que, y como señala de forma expresa la exposición de motivos, aunque luego no se lleva a su disposición final décima, que el marco confeso de este texto, el marco competencial confeso, es el de las políticas de empleo, entendidas en el sentido de lo que señala la propia exposición de motivos y, por ello, en el de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica que contempla el artículo 149.1.13 de la Constitución y, en consecuencia, también en el título del 10.28 de la Comunidad Autónoma del País Vasco y a su competencia exclusiva sobre promoción de desarrollo económico y planificación de la actividad económica de acuerdo con la ordenación general de la economía, que es el que está prevista, he dicho, en el artículo 10.25 del Estatuto de Gernika. De esta manera también se acepta cierta separación entre el ámbito de lo estrictamente laboral, aunque que no es el característico de las políticas de empleo, y con ello también se evita limitar la capacidad de actuación autonómica a la mera ejecución de la legislación laboral. Es precisamente esta caracterización que acabo de realizar la que en su día llevó a mi grupo a presentar una enmienda a totalidad. No este planteamiento, la ausencia, mejor dicho, porque al entender que aquellas determinaciones relativas a la gobernanza del sistema, a sus instrumentos de planificación, en especial la caracterización de los servicios públicos de empleo y a la definición de su estructura organizativa, a la de su personal o incluso en lo que hace al desarrollo de políticas activas de empleo, al contexto regulatorio de la empleabilidad, desde su definición hasta la definición del catálogo de servicios, incurrían en un exceso incompatible con el reparto competencial existente e incluso con las transferencias ya efectuadas a la Comunidad Autónoma del País Vasco a través del Real Decreto 1441/2010.
Conviene recordar a ese efecto que los servicios traspasados a Euskadi son ni más ni menos que la totalidad de las funciones que en relación con la ejecución de la legislación laboral en materia de trabajo, empleo y formación profesional para el empleo viene realizando la Administración del Estado a través del SEPE y en su pormenorización que incluye las de intermediación laboral, fomento y apoyo al empleo, formación profesional para el empleo, centros de formación profesional, comisiones ejecutivas del Servicio de Empleo Estatal, seguimiento e información de la contratación laboral e incluso el ejercicio de la potestad sancionadora. En ese sentido, creemos que el artículo 7 de este texto también diferencia realidades conceptuales como son la política de empleo, el fomento de empleo y la legislación laboral, correspondiendo, en su caso, a la comunidad autónoma del País Vasco, en nuestro caso, y posiblemente, como ha reclamado el señor Aramas, también a otras comunidades autónomas, la organización de sus servicios, su estructura y su personal, tanto si actúan en funciones de ejecución como si lo hacen en la ordenación de su actividad económica. A eso se añade, en lo que hace a su financiación, a la nuestra, la del País Vasco, que el proyecto de ley omite la específica caracterización de la comunidad autónoma del País Vasco, ya que, a efectos de financiación de esos costes asociados a los programas y actuaciones en el ámbito del trabajo, del empleo y de la formación profesional, esta se remite, ya en la propia transferencia, al porcentaje correspondiente al índice de imputación utilizado para el cálculo del cupo, de acuerdo a la Ley 12/2002, por la que se aprueba el concierto económico. Por ello, y como debieran de saber quienes no entienden, pero sí critican esta herramienta, el País Vasco no participa en la conferencia sectorial de empleo en la que se distribuyen los fondos destinados al sostenimiento de dichos servicios, sino que es su propio presupuesto quien sostiene la totalidad de los servicios transferidos. Señora, es a los vascos a quien corresponde su financiación íntegra. No recibimos ni un solo euro de ninguna instancia española en ese sentido. Lo cierto es que buena parte de estas objeciones han sido ya objeto de debate con el Ministerio y es no solo su disposición al diálogo, sino también al acuerdo la que nos ha conducido a un entendimiento a la hora de poder plasmar en las futuras enmiendas parciales todos estos aspectos que hacen del sistema vasco de empleo un sistema singular. Y es singular. No decimos que sea ni mejor ni peor, sino singular. Y por ello lo que reclamo es un respeto absoluto a lo que reclamábamos en la enmienda totalidad era el respeto a ese ecosistema propio y eso por lo que una vez llegados a determinado grado de entendimiento hemos entendido conveniente retirar nuestra enmienda a la totalidad. Y por eso y porque, evidentemente, la política consiste en llegar a acuerdos. Por eso, además de rechazar con absoluta contundencia el contenido delirante de una propuesta de enmienda a totalidad de Vox, eso lo que entendemos también es que la capacidad de entendimiento desde esta tribuna, pero fuera de ella, en el marco del diálogo que se produce en todas las instancias, es lo que caracteriza a una política sana, a una política conducente al entendimiento, a una política que se dirige a la satisfacción de los intereses de todos y cada uno de los individuos, no de los patriotas, tampoco de los patriotas españoles. Ni soy patriota ni soy español, eso lo tengo muy claro, pero en todo caso sí voy a intentar, con el ejercicio de mi actividad parlamentaria y con el diálogo, obtener la satisfacción de las garantías que a los hombres y a las mujeres que buscan empleo, que necesitan algún grado de protección social, pueden obtener a través de mi actividad política, la mía y la de mi grupo. Por eso, evidentemente, solventadas aquellas diferencias y retirada la enmienda a la totalidad, rechazada con contundencia, desde luego, la delirante propuesta de Vox, votaremos, desde luego, en contra de esta enmienda a la totalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Muñoz Vidal. Presidente, señorías, vicepresidenta. Buenas tardes ya. Hablamos de empleo, del gran problema español, el talón de Aquiles de nuestro país. Y leo la iniciativa legislativa que presenta el Gobierno y también leo la enmienda a la totalidad de Vox y se me cae el mundo a los pies al ver que estamos ante la enésima oportunidad perdida para España. Miren, no es que lo pidamos los que queremos serias reformas, es que cualquier ciudadano con sentido común sabe que modernizar las políticas activas de empleo es imprescindible
y es urgente. Y de ahí, señorías, la decepción, porque este proyecto de ley tiene más de rimbombante que de revolucionario. Es que hasta la denominación que le han puesto, Ley de Empleo, es todo un exceso, como si fuera una ley omnicomprensiva y salvadora del mercado laboral. ¿Saben ustedes, señorías, que en ningún momento de las últimas 2 décadas España ha logrado bajar de un 20% de parados que llevan al menos un año buscando empleo? 20 años, 20% de parados. Unas cifras vergonzantes que no esconden que las políticas activas de empleo no están funcionando. Unas cifras vergonzantes que ponen de manifiesto cómo el bipartidismo se ha negado sistemáticamente a hacer unas reformas profundas y de calado. Una alevosa complacencia que se traduce en sufrimiento y necesidad para muchos españoles. Según la EPA, atención, estamos a 2 puntos porcentuales escasos de que la mayoría de parados en España sean ya de larga duración. Es trágico y hay que revertirlo con urgencia y con medidas valientes, vicepresidenta. Necesitamos superar de una vez por todas la apatía y los parches del bipartidismo. Necesitamos ideas nuevas. Necesitamos hacer reformas valientes, modernas y eficaces. Y necesitamos, señorías del PSOE y señorías del PP, que le digan la verdad a los españoles mirándolos a los ojos, hablándoles como adultos y con sinceridad. En Ciudadanos ya no sabemos qué más hacer para denunciar la precariedad y la falta de oportunidades de nuestro mercado laboral. Siempre hemos defendido que España tiene la obligación de revolucionar las políticas de empleo y formación para que realmente ayuden a los desempleados y les sirvan para encontrar un trabajo. Desde que entramos en esta Cámara en el año 2015 no hemos parado de proponer reformas y yo ahora les vuelvo a contar alguna, así que atentos, cojan lápiz y papel porque luego podrán copiarlas. 1. Hay que dotar a los servicios públicos de empleo de un sistema de perfilado estadístico y orientación laboral individualizada para adecuar la formación a las necesidades de cada desempleado y no a las necesidades de los sindicatos. 2. Hay que utilizar los datos disponibles de las administraciones públicas y colaborar con el sector privado para que los trabajadores encuentren trabajo con más facilidad, cruzando la oferta y la demanda. 3. Esta les va a gustar, señorías del Partido Socialista. Debemos ser capaces de evaluar de forma sistemática todas las políticas de empleo, acabando de una vez con los cursos inútiles. 4. Esta también les va a gustar. Debemos acabar con el fraude de los cursos de formación, poniendo los recursos para la formación directamente en manos de los desempleados. 5. Hay que premiar a aquellos centros de formación con mejores resultados de empleabilidad. Son 5 ejemplos que le traslado, vicepresidenta. Mire, compartimos con ustedes el objetivo de la ley, pero hay muchos aspectos que nos generan dudas. Hay algunos aspectos que nos parecen interesantes, entre comillas. Por ejemplo, ¿nos pueden explicar de qué manera la conversión del SEPE en una agencia traerá automáticamente un servicio más digitalizado y moderno? Supongo que por arte de magia, porque cambiar un régimen jurídico por otro que yo sepa no hace que aparezca de pronto la digitalización si no se dota de recursos y no hay voluntad. Mire, la digitalización no aparece, como decía, mágicamente por el cambio de régimen jurídico. La triste realidad, más allá de su propaganda, es que si esos recursos y esa voluntad han faltado en el SEPE todos estos años, como comprenderán, yo sea escéptica a creerme que vayan a aparecer ahora de pronto con esta norma. Otro ejemplo, otro aspecto que nos parece interesante y que nos puede generar dudas es qué espacio les va a quedar a las agencias privadas de colocación en el sistema público integrado de información de los servicios de empleo. Si no pueden aportar ningún valor añadido a ese sistema, pues no sé cómo va a quedar argumentada su existencia y su integración. Pero en cualquier caso, vicepresidenta, todas estas dudas que planteo, que nos planteamos desde mi grupo parlamentario, son cuestiones que
que nosotros tenemos interés de resolver en las enmiendas al articulado de esta ley. A nuestro juicio, no hay nada en este proyecto de ley que motive su devolución, y menos decir, como dice Vox en su enmienda a la totalidad, cosas como que esta ley es de corte marxista o que busca el desmantelamiento de las bases de la civilización. Yo lo lamento, porque si Vox o la señora Cañizares hubiera propuesto aquí un texto alternativo junto a su enmienda de devolución, pues estaríamos debatiendo de otra cosa. A lo mejor podríamos incluso debatir y comprar algunas de sus ideas para el mercado laboral, pero la ausencia total de una propuesta alternativa y de la de situarse en el no por el no, pues no es la filosofía de los liberales, no es la filosofía de mi grupo parlamentario, no es la filosofía de Ciudadanos, y más en un tema tan importante para nosotros como es este. Muchas gracias. Señoría, debe ir terminando, por favor. Gracias. Justo. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil. Gracias, señor presidente. Votaremos en contra de la enmienda a la totalidad presentada por Vox a esta ley de empleo por no compartir en absoluto sus razones. Ya sabemos que Vox está aquí para defender su España y a los grandes empresarios, a los ricos, y el BNG está aquí para defender Galicia y a los trabajadores y las clases populares. Son, pues, intereses contrapuestos e irreconciliables. El BNG sabe siempre de qué lado estar, con las mayorías sociales y firmes contra el fascismo. Pero no puede por ello inferirse que estemos de acuerdo con el contenido del proyecto de ley de empleo, al que ya anunciamos que presentaremos enmiendas y que, de no sufrir un cambio sustancial, no podrá contar con el apoyo del BNG para su aprobación final. Este proyecto es una nueva oportunidad, a nuestro juicio, perdida de avanzar en verdaderas políticas de empleo que mejoren la actual situación del mundo del trabajo. Pero además resulta evidente que esta propuesta viene incardinada en un duro paquete de reformas que, aunque sigan negándolo, ha sido impuesto por la Unión Europea como condicionante para la recepción de los fondos europeos. Recordemos la reciente nueva reforma laboral, que no derogó las anteriores, o la reforma de las pensiones, de las que aún falta una parte, y la apertura a la privatización a través de los planes de pensiones de empresa. Lo que plasma este texto es directamente una privatización del INEM, del SEPI y de los servicios de colocación, pues se permite la externalización a entidades privadas de todos los servicios, dejándolos en manos de las ETTs y de las agencias privadas de colocación. Todo ello queda reformulado en una agencia estatal de empleo que entra en regular no solo cuestiones estatales, sino los propios servicios de las comunidades autónomas en una clara y flagrante invasión competencial. En definitiva, se trata de una propuesta injusta desde el punto de vista social y, además, absolutamente centralizadora. Al hilo de esto, una reflexión de actualidad que creo oportuna. Cuando vemos situaciones como la del domingo en Italia, no sirve de nada lamentarse si no se actúa en consecuencia. Y la realidad es que cuando la izquierda renuncia, se desarma ideológicamente y no da la batalla, el fascismo avanza. Tomen nota, por tanto, y cumplan con sus compromisos con las clases populares y los pueblos. Para terminar, permítame que, ya que hablamos hoy de empleo, recuerde la acuciante situación de la flota de arrastre de Galiza, que tras el cierre total para esta SARTE de 87 caladeros se verán abocados al desastre. Supone la destrucción directa de empleos y un golpe brutal al conjunto de la economía de Galicia. El Gobierno debe reaccionar con contundencia vetando esta decisión. Aquí estamos también para defender el empleo en la pesca galega. Obrigado.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Boadella Esteve. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, ministra y vicepresidenta. El tema que nos ocupa en este punto del orden del día, el proyecto de ley de empleo y la enmienda a la totalidad que se ha presentado, la verdad que lo fácil sería recurrir a los clásicos en estos discursos de empleo y tirar aquí aquellas frases de que el mejor subsidio es encontrar un trabajo, que generar riqueza y generar oportunidades y empleo es lo que toca. Y esto seguramente es más vigente que nunca, pero también es necesario empezar a hablar con claridad y contundencia que existe un derecho al trabajo, pero también existe un deber al trabajo. Y la ley de empleo puede ser una oportunidad también, una oportunidad para regular todo aquello relativo al empleo, pero también regular lo que es el compromiso activo en la búsqueda de empleo con las ayudas y los recorridos que la ley pueda generar. Y esto quiere decir formación y esto quiere decir pues, un instrumento que ofrezca ofertas, como se apuntaba antes, que si yo no concibo que en el SEPE o en la futura agencia haya ofertas que no estén de acuerdo con la normativa laboral y quizás si esto ha pasado pues es lo que hay que empezar a corregir. Corregir también otra cuestión que es la relativa a la paradoja española y que comentamos el otro día en la Comisión de Trabajo, aquello del peso que tienen las políticas activas de ocupación y las políticas pasivas de ocupación. Y en este ámbito hay que poner de manifiesto que las políticas pasivas está calculado que constituyen el 83%, que son aquellas referidas a subsidios, y en cambio las políticas activas, aquellas destinadas a que la gente pues, pueda emplearse, que pueda mejorar, solo constituyen el 17%. Cambiar esto es sin duda alguna uno de los retos que esta ley nos puede abordar, junto con buscar la eficacia en el funcionamiento del sistema o la colaboración público-privada. Usted sabe que desde el PDeCAT somos firmes defensores de la colaboración público-privada, en no dejarlo todo en manos de una agencia, y esta colaboración público-privada tiene incluso dos frentes. A veces uno que ustedes olvidan, que es el del tercer sector sin ánimo de lucro. Muchas veces ellos también hacen este trabajo de integración laboral y que en este ámbito es necesario que también sea reconocido para facilitarles poder interceder en ámbitos en los que normalmente las ofertas de empleo o el perfil de las personas que acceden a estos empleos no son muy abundantes. O lo mismo con entidades privadas en las que yo creo que podemos mirar de ajustar un poco más estos requerimientos de información, porque yo siempre acabo denunciando que hay a veces un doble rasero entre la administración pública y lo que se exige a los particulares. Pedirles todos los datos, pedirles toda esta información acabará afectando a su funcionamiento normal como empresa. En cambio, el Gobierno o la administración pública no es tan partidario a veces de hacer estos datos cuando hablamos de algoritmos o cuando hablamos de bots o de trabajos. Por tanto, tenemos que buscar el equilibrio en este ámbito de las obligaciones tecnológicas o de las informaciones en las obligaciones tecnológicas. La cuestión competencial, sin duda alguna, también nos la queremos mirar con calma. Creo que la ley tiene una tendencia a unificar diferentes temas que no respeta del todo el sistema competencial y lo que son competencias propias de la Generalitat de Cataluña, en el caso que nos afecta a nosotros. Y, en todo caso, lo que nos ocupa, sin duda alguna, es la enmienda a la totalidad a la que nosotros no vamos a dar apoyo, evidentemente. Un argumentario de píndolas que sirve para ganar unos minutos aquí en el Congreso, para lanzar pues, los eslóganes de la semana, pero que poco aporta más allá de devolver el proyecto al Gobierno. Y nosotros, haciendo honor al título de la ley, a esta ley de empleo, pues nos vamos también a emplear a fondo a trabajar en la ley y a buscar qué enmiendas pueden mejorarla, qué Señoría, debe ir finalizando, por favor. Sí, acabo, presidente. ¿Qué acuerdos podemos alcanzar y procurar que esto acabe siendo más una historia de éxito que no una historia de devolución? Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Salvador Irull. Buenas tardes ja. Bona tarda a tothom. Gràcies, presidente. Gràcies, ministra.
Buenos días. No vamos a perder ni un segundo en la enmienda de Vox. No nos interesa nada, la verdad. Dicho esto, y pasando a la ley que nos ocupa, tenemos poco tiempo y tiempo tendremos a la hora de las enmiendas, pero sí decir algunas cuantas cosas, ¿no? A día de hoy, con la prestación de desempleo y las políticas activas de ocupación, no nos basta para abordar el problema del paro y todas las consecuencias que acarrea. No nos basta, ¿no? La realidad es que hoy continuamos teniendo cientos de miles de trabajadores y trabajadoras pobres, estacionalidad excesiva, ofertas de empleo a nuestros jóvenes que les obligan a irse, ofertas de empleo que no cubren ni los gastos de desplazamiento y cientos de miles de personas que están obligados a ser aún fijos, falsos autónomos, o autónomos no por voluntad propia, que eso es otro tema interesante, ¿no? Ver que hay mucha gente que se hace autónomo no porque quiera o porque fuera su vocación, sino porque si no, no trabajan. Ante esto, las medidas paliativas actuales, decía, no son suficientes. Y no nos escondamos de la realidad. Demasiadas personas están con contratos que duran 4 días, sean indefinidos, temporales o fijos discontinuos. Y si duran 4 días, el problema persiste y sigue siendo en precarios, lo pinten como lo pinten. Muchas otras están contratadas a tiempo parcial, no voluntario, y en ambos casos no llegan a generar derecho a prestaciones de desempleo. O no en la medida suficiente para mantener una vida digna o estar en condiciones de encontrar un nuevo empleo. Por ello hay que abordar las prestaciones, aquí agradecemos que se traiga esta ley, hay que abordar las prestaciones contributivas, pero también las asistenciales, ¿no? Y hay que facilitar la vida al ciudadano, porque cuando una persona está en el paro, lo último que le apetece es jugar a un escape room con el SEPE. Y lo que digo ya es un tema que, aunque ya he dicho, tendremos un tiempo para hablar, pero en estos momentos el SEPE en Cataluña no funciona. No funciona y es inadmisible, triste y perverso que lo sufran personas que se encuentran en una situación de necesidad y desesperación, y no hay derecho. Lo he consultado antes de venir aquí, lo que digo no es ninguna falsedad. Cuando alguien se encuentra entre la espada y la pared y si deja el SEPE y no responde nadie al teléfono, es indecente y no es exagerado. Lo pueden probar ahora mismo. O cuando sin respuesta se pelean con la web y no solucionan nada, o peor, cuando se presentan a la puerta de la oficina y no les atienden, pónganse un momento en su piel. El SEPE es un drama en estos momentos y hay que solucionarlo, ¿no? Llámese como se llame esta agencia, ¿no? Cualquier política que no sea accesible para la gente se convierte automáticamente en una mala política. Por esto esta ley es importante para que esto no pase, y vamos a estar trabajando codo con codo para ello. Y decía que esto no se arregla con un cambio de nombre ni de naturaleza jurídica, llámele SEPE o llámele usted Agencia Estatal de Empleo. Lo que necesita una persona desesperada porque le va la vida es que la atiendan y esto no está pasando. Nosotros somos independentistas y evidentemente seguiremos combatiendo para serlo. Pero mientras siempre estamos para mejorar todo lo mejorable, que es mucho. Y aquí estaremos también para mejorar esta ley. Sabemos que el actual desarrollo básico legislativo de las políticas activas de empleo corresponde al Ministerio de Trabajo a pesar nuestro. Sin embargo, quiero recordar brevemente una cosa que a veces se nos olvida. Demasiadas veces empiezo a escuchar agencias estatales ya en la seguridad social, agencias estatales en empleo, y esto a nosotros no nos gusta. Nosotros casi anhelamos un poco, no sé si se acuerda que los actos que hacíamos en Zaragoza, que estaban los fachas fuera intentándonos pegar, ¿no? Cuando hablábamos de plurinacionalidad, plurilingüismo, de todo, ¿no? Y ahora me parece que se nos ha olvidado un poco algunas cosillas. Hay que recuperar algunas cosas, igual que como decía el compañero Óscar Matute. A veces el diálogo social es muy importante, pero a veces, no sé, la COE a veces, no sé, yo no recuerdo que nunca aumenten los salarios porque sí. Ni cuando van bien, ni cuando van mal. A veces hay que forzar un poco la máquina. Ya no hablo de lucha de clases, eso ya sería otro tema, ¿no? En fin, seguimos, ¿no? Y vayamos al grano. Quiero recordarle brevemente que la gestión de esas políticas activas de empleo está transferida a las comunidades autónomas a pesar de la intromisión del SEPE. Luego, primer punto, tenemos que aprovechar esta ley para acabar de una vez por todas con las duplicidades, porque aquí se duplica todo, las ineficiencias del Estado, el malbaratamiento con esas duplicidades de recursos humanos y materiales y con la confusión a la ciudadanía. Con esa misma idea resulta imprescindible abordar la financiación. La vida no transcurre en los plazos que le conviene a la Administración. No tiene sentido que cada año la conferencia sectorial asigne una partida que deberá volverse a discutir el año siguiente. Los grandes retos como la reindustrialización o el paro juvenil no se pueden afrontar solo a corto plazo, ¿no? Se necesita poder actuar con enfoques de a largo alcance y para ello necesitamos el traspaso de competencias y la financiación plurianual en las comunidades autónomas que así lo deseen.
En el mismo sentido, no tiene ningún sentido penalizar la gestión responsable de recursos. De acuerdo con la capacidad de autogestión de cada Administración, se debe permitir que los fondos no ejecutados y los reintegros se puedan incorporar en el ejercicio económico siguiente sin que represente una disminución de los fondos. No sé si me explico, ¿no? La primera obligación de cualquier ley es ser clara, no generar inseguridad. Aquí también hay algunas cosas que tendremos que modificar. En ese sentido, incluso el Consejo Económico y Social solicitó una clarificación del artículo 26 relativo a las entidades privadas de empleo. Asimismo, hay aspectos de la reforma laboral que afectan a las políticas de empleo y pasados 9 meses de su publicación siguen resultando conflictivos. Nos referimos, entre otros, a la disposición adicional quinta de esta norma y necesitamos un poco más de afinar, ¿no? Para finalizar, como indicábamos al principio, necesitamos todas las herramientas para combatir el paro y la precariedad. Por ello, solicitamos que las comunidades autónomas que lo deseen pasen a gestionar íntegramente las políticas en materia de empleo, tanto asistenciales como contributivas. Y creemos que esta ley es una buena oportunidad para ello. En ese sentido irán nuestras enmiendas constructivas, porque el tema no está para frivolidades. Usted también lo decía, no es lo mismo la situación laboral de Galicia que la de País Valenciano, que la de Cataluña. Entonces, pienso que es importante que las administraciones que están más cercanas al lugar puedan tener esta autonomía en la hora de la gestión. Pues nada, tenemos tiempo de hablar y aquí estamos para ver si no nos distanciamos más y nos acercamos un poquito más. Hasta luego. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Vidal Sáez. Alguien podría decir que Vox son más de heredar que de trabajar, pero es cierto que la enmienda que presentan pues tiene cierta enjundia. No hay por dónde cogerla, pero tiene cierta enjundia. Yo creo que ustedes están desconectados de la realidad laboral, pero sobre todo están desconectados de ustedes mismos. Aquí mencionan políticas que ustedes no practican. Dicen estar a favor de los salarios dignos, pero Vox no ha apoyado la subida del salario mínimo interprofesional. Tampoco lo hizo en Europa, donde votaron en contra de garantizar salarios mínimos que permitan vivir dignamente a los trabajadores. Dicen estar a favor de la conciliación familiar, pero Vox ha votado en contra de leyes feministas que ponen el foco precisamente en la conciliación familiar. Dicen estar a favor también del desarrollo formativo de los trabajadores, pero Vox se abstuvo en la Ley de Formación Profesional que incluye precisamente el desarrollo y formación de los trabajadores. Dicen estar a favor de las pensiones dignas, pero Vox no apoyó la revalorización de las pensiones. Por eso, quieren retrasar más la edad de jubilación, prolongar la vida laboral o incrementar los años de cotización, página 45 de su programa. Yo no sé si han hablado de todo esto pues con una mujer, por ejemplo, que ha trabajado hasta los 60 años limpiando, a ver qué opina. Porque lo cierto es que no todos nacen con una empresa o un patrimonio debajo del brazo. Los hay que luchan para llegar a la jubilación a golpe de calmantes, antiinflamatorios y antidepresivos. Por eso quieren acabar con el derecho de huelga, jibarizándolas, encerrándolas dentro del centro de trabajo para que no se vean, no las vea nadie. Página 59 de su programa. No sé si han tenido que hacer muchas huelgas en su vida para que el jefe pues, les reconozca, por ejemplo, las horas extras o para que no despidan a un compañero con familia. Pero desconozco también si alguna vez han arriesgado incluso su puesto de trabajo, ¿no? Pero les diré que la mayoría no nacen con herencias que les permitan básicamente desestimar el instrumento que permite avanzar y democratizar, que es básicamente la huelga. Y por eso quieren precarizar los contratos de los más jóvenes con un salario de inserción, página 56 de su programa. Yo no sé si han tenido ocasión también de hablar con algún joven pues que incluso trabajando no pueda emanciparse ni pagar un alquiler o pensar en formar una familia, eso que tanto dicen que les gusta a ustedes. Lo cierto es que no todos nacen con un padre con contactos que pueda pues, levantar el teléfono y enchufar a su hijo o hija en cualquier parte con un salario de oro. ¿Verdad que no, señorías? Dicen también estar a favor del empleo de calidad, pero lo cierto es que llevan meses intentando que el Tribunal Constitucional pues, tumbe la reforma laboral, la ley Rider y los despidos por bajas médicas, que eso les tendría que dar un poquito de vergüenza. Y no olvidemos que Vox, además, pues, también votó evidentemente en contra de los ERTES.
Yo entiendo que ustedes pues, quieran conseguir seguir este cuento de que son los mejores defensores de los trabajadores, pero, señorías, les aseguro que nadie se lo cree. Ustedes lo más cerca que han estado de la clase trabajadora es cuando no les pagan por las reformas de sus chalés. Tanto que dicen, ¿verdad?, defender a los autónomos. Ustedes lo más cerca que han estado de sentir temor por falta de dinero, pues es cuando les han embargado el sueldo para pagar esas obras, ¿verdad, señor Espinosa Los Monteros, aunque no esté por aquí? Los que dicen defender a la clase trabajadora, lo cierto es que no pagan a la clase trabajadora. Son lo que son, descendientes de latifundistas y de golpistas, banqueros, aristócratas, pseudoarquitectos y abusones de patio de colegio pijo. Señoritos y rentistas. Su discurso obrerista es mera pose. No son ustedes el Frente Nacional, ni tampoco empresarios emprendedores. Son piratas de lo público, gente que se enriquece a golpe de chanchullos y de explotación. Neoliberales que quieren legislar básicamente para enriquecer a los suyos a costa del bienestar de la mayoría, eso sí. Por eso quieren derogar cualquier ley que acabe pues, con la arbitrariedad y la precariedad. No les gustan las normas, quieren caos e impunidad. La derecha no respeta el orden, no le gusta el orden. Respetan y representan la desregulación y la ley de la selva. Eso les gusta a ustedes. Señorías, es legítimo defender todo esto. Y lo cierto es que lo es, pero díganlo. Díganlo, digan, hola, soy de Vox y quiero que los jefes sigan aprovechándose y explotando a los trabajadores con total impunidad. Díganlo, no pasa nada. Nosotras vamos de frente y decimos, se acabó con las prepotentes que se creen estar por encima de la ley. Y aprobamos la ley Rider, multamos a Globo y ahora por rebeldía los vamos a llevar a la Fiscalía. Es legítimo querer precarizar el sistema laboral, destruir derechos, reducir indemnizaciones, eliminar convenios colectivos, acabar con la ultraactividad o dar más poder a la negociación a las empresas. Pero díganlo, no mientan. No vaya a ser que les tilden a ustedes de ultraderechita cobarde. Si su modelo laboral es básicamente el del Partido Popular con 2 carajillos de más, pues díganlo. Nosotras vamos de frente y decimos que todas estas formas de esclavitud se van a acabar. Y vamos a seguir con la reforma laboral. Incremento inédito del número de trabajadores con contrato indefinido. Caída de la contratación temporal, la más baja de nuestra historia. Es la primera vez que se reduce la temporalidad con crecimiento del empleo. En los primeros 6 meses hemos avanzado más en la estabilidad laboral que en los últimos 37 años. 13,5 millones de asalariados indefinidos. Hoy, el 66% de los jóvenes que trabajan tienen un contrato indefinido. Y ahora tiraremos adelante esta ley de empleo, que plantea ni más ni menos atajar el problema estructural del desempleo en nuestro país, que es, para que se enteren sus señorías, una de las cuestiones que más les preocupan a los trabajadores en este país. Se plantea para modernizar las políticas de empleo y lo hace además coordinándose con las comunidades autónomas y de la mano de los agentes sociales. ¿Y qué propone Vox? Bueno, pues crear una autoridad nacional única en materia de empleo. Fuera comunidades autónomas, fuera competencias, fuera sindicatos. Bueno, ¿quién va a ser esta autoridad única? ¿Señora Abascal? ¿Va a ser usted, señora Cañizares? Es una curiosidad que teníamos en nuestro grupo parlamentario. Si a Vox les importara a los trabajadores, lo cierto es que se alegrarían por las cifras que mes tras mes vamos viendo en términos de estabilidad. Retirarían los recursos del Tribunal Constitucional por la ley Rider, por la reforma laboral y también, evidentemente, por los despidos por baja médica. Pero como son básicamente lo que son, están ustedes al servicio del caos y de los explotadores y lo único que hacen es traer enmiendas a la totalidad y mentir para tratar de frenar. Señoría, debe finalizar, por favor. Termino. Y mentir para tratar de frenar, básicamente, la agenda a favor del trabajo digno más ambiciosa que se ha conocido en nuestro país. Por todo eso, como pueden imaginarse, vamos a votar en contra. Gracias. Por el Grupo Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Movellán Lombilla. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señora ministra, permítame que comience felicitándola. Es usted mucho mejor oradora que yo y créame que la admiro por ello.
Es un talento que no está al alcance de todo el mundo. Algunos tenemos que esforzarnos para que nuestras palabras estén a la altura de lo que un partido como el Partido Popular ha hecho por el empleo y la economía de las familias de este país. A usted, señora Díaz, no le pasa eso. Palabras tiene muchas, partido poco. Y es una pena que su retórica y la de su Gobierno no llenen frigoríficos ni paguen las facturas a los españoles. Y le hablo, señora Díaz, de esas personas a las que, si de verdad se escucha, ya le habrán contado que están comiendo casi un 14% menos de carne, un 10% menos de fruta fresca o un 12% menos de hortalizas. Pero le hablo también de un sector, la industria agroalimentaria, en la que la facturación ha caído ya un 5%, un sector que ocupa el 2,6% de los trabajadores españoles. Un sector al que ustedes le suben los costes de producción mientras le quieren topar los precios. Igual no le gustan estos datos, pero son los que da su compañero, el ministro de Agricultura. Y los traigo hoy aquí para evidenciar de qué forma tan rara entienden ustedes lo que es crear y sostener empleos. Igual por eso traen a esta Cámara hoy un proyecto legislativo al que llaman Ley de Empleo y que tiene más de ley que de empleo, desgraciadamente para los españoles. Porque por más que uno busque y rebusque en el texto las innovaciones que usted nos ha anunciado hace unos minutos, no las encontramos. Es poco más que una redacción que ustedes traen obligados por los plazos para no perder los fondos europeos. Obligados también porque la Unión Europea le ha sacado los colores por la limitada capacidad de los servicios de empleo españoles para ayudar eficazmente a las personas empleadas y desempleadas en la búsqueda de ocupación, en la mejora de su empleabilidad y en su desarrollo profesional. Porque a ustedes lo que de verdad les importa es que no se les arrugue el traje. No les importa que el 28% de la población en España esté en riesgo de pobreza. Tampoco que 1 de cada 3 parados lleve más de 2 años buscando un trabajo. Parece no preocuparles tampoco que sigamos liderando el desempleo en Europa, sigamos a la cabeza el desempleo femenino y siendo segundos en desempleo juvenil. Y es que, señora Díaz, les está quedando a ustedes un país muy chulo, muy bolivariano. Pero la realidad es que se empeña en llevarle la contraria a los organismos y empresas que ustedes vampirizan o pretenden vampirizar, dígase CIS o dígase Indra. Esa realidad es tozuda y se empeña en recordarle que con su Gobierno España suma, por sí sola, tantos parados de muy larga duración como Suecia, Dinamarca, Finlandia, Polonia, República Checa, Hungría, Holanda, Austria, Rumanía, Portugal, Bélgica, Bulgaria, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia y Lituania. Es decir, tanto como 17 países juntos. 1,5 millones de parados de larga duración. Más de 1 millón de ellos mayores de 45 años. Y este proyecto de ley que tenía que atajar a este colectivo de mayores de 45 años, en la que dice que se va a prestar una especial atención, se les despacha con un párrafo de apenas 3 líneas. Señora Díaz, con usted al frente del Ministerio de Trabajo hemos conseguido que seamos el país donde los salarios más se han devaluado, según la OCDE, y que hoy trabajar no sea sinónimo de vivir con dignidad, porque hay un 16% de los trabajadores que son trabajadores en riesgo de pobreza. Porque la guerra y la pandemia la padecemos todos los europeos, pero su gestión, señora Díaz, solo la padecemos los españoles. Y en este contexto de incertidumbre, de penuria económica, social y laboral, presentan un texto que no refuerza las políticas activas de empleo, que actualmente solo suponen un 17% de las políticas de ocupación. Pero de verdad no he entendido todavía que la gente quiere trabajar y no está subsidiada. Que es verdad que si llegan malos momentos ahí debemos estar ayudando, pero que el objetivo debe ser la reincorporación al mercado laboral, acompañándoles en su transición hacia el empleo. Y eso se tiene que hacer reforzando las políticas activas de empleo y este proyecto de ley no lo hace. Y se lo acaba de decir el Parlamento Europeo, el Centro de Estudio del Parlamento Europeo, que analiza la evolución de los fondos. Le dice que el mercado laboral sigue teniendo altos índices de desempleo por las políticas tan débiles en cuanto a políticas activas que está llevando a cabo el Gobierno. Y hablemos de subsidios, y se presentan también sin avanzar en la simplificación y unificación del sistema de los subsidios y prestaciones por desempleo. Un avance y una reforma también comprometida con la Comisión Europea dentro del plan de recuperación que tiene que ser aprobada antes del último trimestre. Pero que ya en diciembre del 2021 el director del SEPE nos dijo que ya tenían un borrador sobre esta reforma, que los técnicos estaban trabajando. Y si el borrador estaba listo hace un año, ¿por qué no se ha acelerado su tramitación y la puesta en marcha incorporándolo a este proyecto de ley de empleo? Si hay algún motivo, no lo sabemos y usted hoy tampoco lo ha explicado. Pero lo que sí sabemos,
los populares, es cuando alguien quiere utilizar esta Cámara para hacer campaña electoral. Y usted lo hace, trayendo un proyecto de ley que no está a la altura de las necesidades de un país, ni en el momento presente, ni en el corto, ni en el medio plazo. Una nueva oportunidad perdida para España. ¿Y qué pasa con el SEPE, señora ministra? Su ineficacia es un secreto a voces. Solo encuentra empleo a un 2% de los demandantes. ¿Y cuál es la solución? Cambiar, donde antes se llamaba SEPE, por ahora Agencia Española de Empleo, sin ningún compromiso de medios materiales y humanos. Eso de cambiar al nombre se le da a usted muy bien, pero ¿qué es lo que piensa con este cambio de nombre? ¿Que se va a obrar el milagro de los panes y los peces? ¿Que donde son incapaces de encontrar empleo, ahora con el cambio de nombre lo van a ser? Hay mucho margen de mejora en la tramitación de este proyecto de ley. Y quizás lo más fácil hubiera sido presentar una enmienda de totalidad, una enmienda de devolución. Pero desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a trabajar por hacer propuestas constructivas y positivas que doten a esta ley de las medidas eficaces y realistas que necesita. Porque el empleo es la base y el principio fundamental por el que trabajamos en el Partido Popular. Porque sin empleo, señora ministra, no hay libertad posible para elegir cómo se quiere vivir. Y esa libertad real, no la libertad sectaria ni teórica, es la que da al Partido Popular nuestra razón de ser y nuestra vocación de servicio. Vamos a rechazar la enmienda básicamente porque nosotros no estamos en contra de que se tramite una ley de empleo. Lo que no entendemos, a no ser que hayan querido poner negro sobre blanco su renuncia como Gobierno a devolver a los españoles la posibilidad de trabajar, es por qué traen aquí esta ley que hacen llamar de empleo, pero que regula la nada. Señora ministra, comenzaba mi intervención felicitándole por sus habilidades como oradora y me reitero, espero que su paso hoy por esta Cámara culmine con otra cosecha de aplausos y espero que esos aplausos sean tan generosos como los que se dieron días antes de abandonar esa puerta Pablo Iglesias hace tiempo. Y mientras tanto, los populares, con su permiso, vamos a seguir dedicados a trabajar para sembrar empleo. Y si los españoles así lo quieren, ya después cosecharemos votos. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Peña Camarero. De Vox. Lo suyo es como lo del maestro Ciruela, que no sabía leer y puso escuela, porque retórica inflamada, mentiras, exageraciones, pero muy poquita chicha. Ni un solo motivo técnico o laboral para decir que no a esta ley de empleo. Aunque a ustedes no les guste, esta nueva ley de empleo va a suponer un vuelco de las políticas activas que hasta ahora se habían desarrollado sobre la ley de empleo del Partido Popular, otro de los desastres de su gestión, porque esta ley, entre otras cuestiones, incorpora la evaluación de las políticas activas de empleo para que podamos hacer dos cosas: comprender qué políticas activas funcionan y cuáles no, y saber cuál es el resultado de las importantes inversiones que el Estado hace en esta materia. Porque, fíjense, la Conferencia Sectorial repartió 2.700 millones de euros para que las comunidades lleven a cabo políticas activas de empleo. Pues nadie entiende que, por ejemplo, en Andalucía, con la mayor tasa de paro del país, solo se haya ejecutado el 52% del dinero que da el Gobierno de España para que todo andaluz encuentre su lugar en el mercado de trabajo. Un absoluto desastre. Y es que esa es la clave, que obviando lo mal que gestiona el PP, consigamos un buen sistema de evaluación y consecución de objetivos en el empleo. Esa es la idea, que interactúe el sistema productivo, la cultura empresarial y las capacidades y habilidades de las personas trabajadoras para eliminar todas esas brechas que sí existen. Brecha por edad, brecha digital, brecha de género, brecha por estudios y también territorial. Los socialistas, además, aplaudimos una ley que sitúa como colectivo prioritario de atención a las personas mayores de 45 años, a los trabajadores provenientes de sectores en reestructuración y a las víctimas de violencia de género. Sí, de violencia de género. Y permítanme que me detenga en una cuestión que sucedió ayer en mi tierra. Las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León son repugnantes. No solo lo son cuando hacía el macarra el otro día en las Cortes de Castilla y León en el Pleno, sino que ayer fue capaz de decir
que esa mujer asesinada por su marido en Palencia delante de sus 2 pequeños son privilegiados como víctimas de violencia machista. Pero en este tema, lo de hablar con Vox es inútil, claro que es inútil. La culpa la tiene el Partido Popular. Señorías del Partido Popular, en tiempo real, ustedes acaban de decir que no en la mesa de las Cortes de Castilla y León a que haya una declaración institucional condenando los asesinatos machistas de esta semana. Lo suyo es de vergüenza. Pero volviendo al debate de la cuestión laboral, Vox viene aquí a dar lecciones de empleo. Pero es que, ¿sabe qué pasa? Que ustedes, por desgracia, ya gobiernan. Y lo hacen además en consejerías de empleo, gracias al Partido Popular, y su gestión es una chapuza. En 6 meses han dejado sin rumbo y sin responsables al Servicio Público de Empleo de Castilla y León. En 6 meses les han dimitido los 3 responsables de poner en marcha políticas de empleo. ¡Los 3! Así que, señorías del Partido Popular, céntrense. Aquí traen un documento para decir que no a una ley de empleo en la que ustedes solo saben hablar de ideología de género, demuestra que desconocen por completo el Sistema Nacional de Empleo y les da igual lo que diga la Constitución respecto a las competencias de empleo. Ni una sola propuesta seria, imparcial, ni con sentido de Estado. Y yo, cuando leía su propuesta, decía yo, ¿qué harían estas personas hace 100 años? ¿No? Porque hace 100 años este país fue pionero en tema laboral. Fuimos el primer país del mundo, por ejemplo, en establecer por ley la jornada laboral de 8 horas. Fue hace mucho. Pero estoy segura que algunos, como ustedes, hubieran votado que no, como siguen haciendo hoy con todo, porque la derecha de este país sigue siendo la de las medias jornadas de 12 horas, las horas extras sin pagar, 13 millones ilegales el mes pasado. Y el Partido Popular sigue siendo el partido de los salarios precarios y de miseria, incluso moral, porque vaya cuajo el suyo. Hoy en este país hay 1,5 millones de personas subcontratadas que han visto aumentar su salario gracias a la prevalencia del convenio de sector frente al de empresa. El Partido Popular quiere robarles lo que es suyo. El Partido Popular ha presentado un recurso contra la reforma laboral en el Constitucional para robar a ese 1,5 millones de trabajadores subcontratados lo que se merecen por su trabajo. Así que, señorías del Partido Popular, retiren el recurso. Y no piensen en el Partido Socialista, sino en toda esa gente que no son números, son proyectos de vida que hoy son un poco más estables que ayer, con más certidumbre, incluso con más ilusión. Pero es verdad que, aunque no se den cuenta de todo lo que está pasando en este país, incluso este Gobierno de España ha pensado en ustedes. Les ha hecho cumplir sus sueños. Todavía recuerdo cuando el señor Mariano Rajoy decía que tenía un sueño que compartía con su fiel escudero, señor Feijóo. Soñaba con bajar el paro, pero cuando el Partido Popular gobierna es incapaz de hacerlo. Hoy sí hay menos personas en desempleo que en la última década y el diferencial con Europa, que tanto les gusta decir, ha pasado de 16 a 6 puntos en desempleo. Claro que queda mucho por hacer, pero es que el Partido Popular y su escudero Feijóo y el señor Rajoy soñaban con 20 millones de trabajadores, lo decían en el 2015, en el 2016, en el 2017, en el 2018, pero es que cuando ustedes gobiernan son incapaces de hacerlo. Hoy sí. Las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez han conseguido que haya 20 millones de personas trabajando en este país. Así que, señorías del Partido Popular, ustedes de tanto soñar, lo que demuestran es que cuando gobiernan pues se echan a dormir, ¿no? Así que, señorías, para terminar, desde el Partido Socialista Obrero Español nunca, cuando hablemos de política laboral, cuando hablemos de empleo, podemos mostrarnos satisfechos. Nunca. Siempre hay cuestiones que mejorar, proyectos de vida rotos a los que responder, ansiedad por el miedo a no llegar a fin de mes que paliar, pero cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo. Y es de justicia reconocer que este Gobierno trabaja duro, mucho y de manera sensata para dar respuesta a la clase trabajadora, a los jóvenes y a quienes más dificultades tienen hoy todavía para encontrar su espacio en el mercado laboral de nuestro país. Y así se hace también con esta ley de empleo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Debate de totalidad a la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica